Hola, ¿qué tal? Ahora voy a hablar acerca de cómo medir el CO2 en tu acuario. ¿Qué es el CO2 y por qué necesitamos medirlo? El CO2 es el dióxido de carbono y es necesario para las plantas para crecer sanas. Por eso es necesario inyectar CO2 en tu acuario. Pero a niveles altos el CO2 es dañino para tus peces. Y por eso necesitamos medir el nivel de CO2 que hay en el tanque. Y que este sea un nivel alto para las plantas pero que no cause daño a los peces. Una forma de medir el nivel de CO2 es realizando una prueba de pH y una prueba de KH. Y cuando tienes los valores exactos de estas pruebas, las comparas con una tabla que te muestre el nivel exacto del CO2. A continuación te mostraré cómo hacerlo. Primeramente llenas un tubo de prueba con el nivel de agua que se requiere, en este caso 5 milímetros, y agregas el líquido para el test de pH. En este caso yo tengo un pH de 6.8. Ahora necesitas medir el KH, llenando el tubo de agua y poniendo una gota del líquido del KH. Esta gota hace una base de color azul en el agua. Desde allí vas a empezar a contar las gotas que añadas hasta que el agua se vuelva amarilla. Entonces el resultado de las gotas que usaste es la medida de tu KH. En este caso yo usé 6 gotas. Y cuando tengas los dos resultados puedes conseguir, o aquí te dejo una tabla con relación al pH y al KH para encontrar el nivel exacto del CO2 en tu tanque. Este test es bastante variable. Todo depende cuánto oxígeno tiene en el agua, los nutrientes y otros factores que alteran el resultado. En mi caso yo tengo un pH de 6.8 y tengo un KH de 6. Esto viene a darme en la tabla el resultado de 28.5 partes por millón de CO2. Está casi en la línea roja, pero como tengo una bomba de aire que está esparciendo más oxígeno en el tanque, estos niveles tienden a subir un poco más, es decir, puedo agregar más CO2 de lo que me está diciendo esta tabla. Otra forma de medir el CO2 es usando un medidor de gota. Esta pequeña herramienta te ayuda a medir el CO2 y se dice que es bastante exacto, pero tienes que esperar un par de horas para obtener el resultado final. Y ese resultado que vas a obtener va a ser el resultado del CO2 siendo inyectado a tu tanque hace 2 horas. Este se hace usando un líquido especial que compras con el medidor de gota. Agregas el líquido establecido en las instrucciones del producto y colocas el medidor en el lado opuesto del difusor para que tengas una medida exacta del CO2 en el agua. Cuando el color del líquido es azul significa que el CO2 en el acuario es menos de 30 partes por millón, o sea muy poco CO2. Vamos a esperar un par de horas para tener el resultado exacto de nuestro nivel de CO2. El líquido ahora es color verde a color verde lima. Esto significa que el CO2 está en el estado óptimo, o sea 30 partes por millón o un poco más. Pero si tu nivel de oxígeno, como ya lo dije, aumenta, puedes agregar más CO2. Si el líquido cambia a color amarillo, esto es porque se está inyectando mucho CO2 en la pecera y esto es peligroso para los habitantes del acuario. Ahora que ya hablamos de cómo medir el CO2, vamos a hablar cómo y cuándo debes de encender el CO2. El CO2 debe de ser encendido por lo menos una hora antes de que la luz se encienda, para que el gas se acumule y cuando la luz se encienda las plantas entren en fotosíntesis rápidamente y tengan todos estos nutrientes. Y debes apagarla una hora antes de que la luz se apague. Esto ayuda a usar los residuos del CO2 en el agua. Para no preocuparte por esto, puedes comprar un temporizador. Este te ayuda a mantener la hora de apagado y encendido fijos y te evita las preocupaciones. Bueno, esto es todo lo que tengo por hoy acerca de medir el CO2 en tu acuario. En el futuro haré un video acerca de la forma de distribuir el CO2 en el tanque. Si te gustó el video no olvides darle like y suscríbete en mi canal. Y si quieres seguirme de cerca cuando suba mis videos, dale un toque a la campanita para que sepas cuando hay un nuevo video. Muchas gracias por ver y mantente cuidando tu acuario. Hasta la próxima.